Un saludo para todos en este hermoso día que Dios nos regala para estar en su presencia y también para que juntos continuemos estudiando la palabra de Dios. En esta serie que hemos venido grabando con estos videos cortos respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo, continuamos en este día en estos detalles particulares que nos enseña la palabra de Dios sobre este acontecimiento tan particular, tan especial, tan apasionante como es la segunda venida del Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 hasta el 3, dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Démonos cuenta estas palabras tan importantes que nos dice aquí el Señor Jesucristo, donde nos da una promesa de que Él regresará en forma personal por nosotros. Y esa es la fe que nos tiene que acompañar respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es una promesa dada por el mismo Señor Jesucristo de que Él va a regresar nuevamente. Vuelvo a leer el versículo 3, donde el Señor Jesucristo dice: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Maravilloso lo que nos dice el Señor Jesús. Él vendrá nuevamente por nosotros para llevarnos con Él, de modo que estemos con Él donde Él está en estos momentos, que es en el cielo. Surge una pregunta, entonces, ¿en qué tiempo estamos? Y la palabra de Dios nos refiere en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 7 y 8, unas de las tantas señales que nos muestran la inminente venida del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Cuando me preguntan, Pastor Fernando, ¿en qué tiempo estamos? En mi opinión, es justamente esto que dice aquí la palabra del Señor. Estamos en el tiempo donde todas estas señales nos muestran que es principio de dolores. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 8, voy a leer en la versión textual y dice lo siguiente: Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en todas partes y habrá hambres. Estos son principios de dolores de parto. ¿Qué nos muestra aquí la palabra del Señor? Que esos principios de dolores de parto son en una forma secuencial, van en aumento, y así las circunstancias cada vez son más complejas, y todas estas señales se vienen cumpliendo y nos muestran la inminente venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 12, dice lo siguiente: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este video quería resaltar este detalle que es referente a la Iglesia Universal de Jesucristo. Recordemos que iglesia solamente hay una. Hay diferentes denominaciones, pero la Iglesia del Señor Jesucristo es una sola y está compuesta por todas aquellas personas que hemos creído en Él, que le hemos aceptado en nuestro corazón, que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y esta señal que dice aquí la palabra del Señor, que repito, quería resaltarla, es que en esos postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. He ahí por qué es tan importante que seamos conscientes que en este tiempo que estamos viviendo,
en este tiempo que es principio de dolores, estemos apercibidos, estemos atentos, tomemos la decisión en nuestro corazón de permanecer en la palabra del Señor, de permanecer en la oración, en la búsqueda constante de Él, para que estos tiempos en los cuales la maldad también se ha multiplicado a tal punto que el amor de muchos se enfría, no nos envuelva, no nos arrastre y terminemos entonces apartados de parte del Señor. Somos pertenencia de Dios. Él nos compró con su sangre bendita. Le pertenecemos a Él. Por tanto, ya nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si permanecemos en la oración, en la búsqueda constante de Dios, si permanecemos en su palabra, en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor, sin duda alguna seremos guardados en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos tan difíciles que se están dando en todo el mundo. La palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 4, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vean qué interesante lo que dice aquí la palabra del Señor, que respecto de la venida del Señor Jesucristo, cuán importante es que solamente tomemos en cuenta los detalles que nos enseña y nos da la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Uno dice una cosa, otro dice otra, pero la verdad está en la palabra del Señor. Y nos muestra aquí en el versículo número 3 de este pasaje de la Biblia que estamos leyendo, vuelvo a leerlo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. La apostasía la podemos definir como el abandonar la fe, el negar a Dios, el negar su palabra, el renegar de la creencia que hemos tenido en el Señor. Y aquí nos enseña la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no vendrá antes de que se dé ese tiempo de apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso es que es tan importante que estemos siendo constantes en nuestra oración, en la búsqueda de Dios y en el estudio y la lectura de su palabra. Por eso es que es tan importante la relación personal que tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos enseña a través de su palabra y nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el libro de Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice un aspecto que es muy particular y ciertamente se da también en este tiempo, y es el llamado permanente de Dios para que permanezcamos con Él y permanezcamos en sus caminos. Dice en Oseas capítulo 11, en versículo 2: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La actitud permanente de Dios para con nosotros ha sido el de llamarnos constantemente, estarnos invitando a sus caminos, y ese es el mismo llamado que hace el Espíritu Santo para nuestras vidas en este tiempo. Por eso, amados hermanos, tomemos la decisión de perseverar en los caminos del Señor, de no permitir que las circunstancias que se están dando en todo el mundo nos aparten del Señor, sino que cada día permanezcamos fieles a Él. ¿Por qué razón? Porque Él viene por nosotros. Y quiero terminar en esta corta reflexión en lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En este año 2021, año de la gracia de Dios,
cuán importante es que vivamos en ese amor particular que Dios tiene para nuestras vidas, en la gracia infinita que Él ha derramado para con todos nosotros, y que disfrutemos de su presencia cada día. Que Dios los bendiga a todos, y recordemos cuán importante es permanecer en los caminos del Señor, esforzarnos en la búsqueda diaria para estar en su presencia y estar con Él. Dios los bendiga a todos.